Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Quintana. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Administración de Empresas Públicas. Esta es una exposición para la clase de Derecho Fiscal, misma que es impartida por la profesora Ania Aurora Mir Cutier. El tema el tema que trataremos hoy son los principios constitucionales que rigen las contribuciones en México. Bueno, bien, y entonces, como ya lo dije anteriormente, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con los principios constitucionales que rigen las contribuciones en México. Por lo tanto, es necesario citar como tal el contenido del artículo 31 en su fracción cuarta, el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que nos señala que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, así como de los estados y los municipios, en la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes fiscales. Básicamente, pues dentro de este artículo es que se encuentran estos principios de los cuales vamos a estar hablando. También considero importante mencionar que nuestro sistema fiscal reconoce básicamente 6 principios de las contribuciones. El primer principio es el principio de la generalidad. Después tenemos el de la obligatoriedad, el de vinculación, el del gasto público, el de proporcionalidad, el de equidad y el de legalidad o reserva de ley. Vamos a ver también es necesario, también mencionar que estos principios tienen 3 funciones. Primero está su función exegética, que no es otra cosa más que cómo interpreto yo el ordenamiento jurídico. Después está la función fundamentadora, que nos habla de los limitantes de estos principios. Y finalmente la función de garantías de los particulares. Todos debemos tener una garantía que nos brinde la misma Constitución para proteger nuestros derechos fundamentales. Bien, pues entonces nuestro primer principio es el principio de la generalidad. En este principio se establece que todos los mexicanos sin distinción somos poseedores de estas obligaciones. Es uno de los elementos principales que nos marca la Constitución política. Hay que recordar que esta Constitución no es la ley de la materia, más bien es una ley general. Entonces, como ley general, va a marcar esta obligación a cada uno de los ciudadanos mexicanos. Todo lo que se desglose en este supuesto normativo general estamos obligados a cumplirlo. Pues básicamente nos está diciendo que es obligación nuestra cumplir lo que marque, pues ahora sí que principalmente este artículo. Después nos vamos con lo que es el principio de la obligatoriedad. Y en esta parte, como bien se leía anteriormente, pues estamos obligados como mexicanos, ya se viene diciendo. Básicamente estos principios lo que marcan es que no es si quiero, es o lo hago, la contribución como tal. Entonces, pues se debe entender que no es opcional, es una obligación. La misma Constitución es la ley fundamental que rige todo nuestro actuar como ciudadanos del Estado mexicano. Tenemos esa obligación de contribuir a los gastos públicos. Entonces, nuevamente este principio, como ya lo dije, nos dice que no es si queremos contribuir, sino que más bien estamos obligados al acto de contribuir. Tenemos que presentar y entregar nuestras contribuciones. Es básicamente lo que nos señala este principio como tal. El principio de vinculación al gasto público se refiere nada más nada menos a todas esas erogaciones que se tienen alrededor de los servicios públicos.
Por eso mismo es gasto público, porque ya está vinculado, a la vida pública, al sector público, a los servicios públicos que se tienen en nuestro país. No se está hablando de ningún gasto en cuestión privada, sino al contrario, todo lo referente a la función pública, de los servicios públicos. Por tanto, es indispensable que nosotros pues contribuyamos al gasto público, que tengamos una vinculación al gasto público, porque eso es lo que permite el desarrollo de la función pública del Estado. Asimismo, si nosotros no contribuyéramos al gasto público de acuerdo a lo estipulado, la función pública no contaría con los recursos necesarios para poder ejercer. Es obvio. Nosotros tenemos que contribuir porque solo de esa manera es que puede existir la función pública, o solo de esa manera es como el Estado puede funcionar. Puede existir una administración. Si no hay contribución, no puede existir ninguna administración, porque pues obvio no hay que administrar si no se tienen los recursos para hacerlo. Este principio no lo podemos ver nada más como que yo como mexicano tengo la obligación de contribuir al gasto público, sino que tiene una doble función. La otra función es la obligación que tiene el Estado de destinar esa contribución que yo hice como ciudadano mexicano a la satisfacción pública, a la satisfacción de la función pública, de los gastos públicos. En otras palabras, pues asegurarse de que no se queden con los funcionarios públicos, que existe desafortunadamente mucho eso en nuestro país. Y el hecho por el que existe la doble vinculación de la que les estoy hablando es porque nosotros como contribuyentes pues hacemos la función de contribuir, válgase la redundancia, a todas las erogaciones del gasto público. Y la segunda vinculación al gasto público es la vinculación que tiene el Estado de destinar esos recursos única y exclusivamente a la satisfacción del gasto público como tal. Y bien, el principio de proporcionalidad de la que se nos habla en el artículo 31 en su fracción cuarta es que tiene que ser en razón de mi capacidad contributiva. No es otra cosa más que cuál es la capacidad que tengo yo para contribuir. Este es un elemento que incluso han definido muchos también, y hace referencia a qué tanta posibilidad tengo para pagar una contribución. De hecho, incluso en las tablas de las personas físicas que vemos para el cálculo de los impuestos, pues estas tablas son graduales. Es un principio de progresividad, así se denomina. En ese sentido, todos vamos estableciendo, o en ese sentido todos pues lo vamos estableciendo. No es lo mismo alguien que genera una utilidad de 100,000 pesos a aquel que genera una utilidad de 400,000 pesos o 500,000. Y, por ejemplo, imaginemos que un asalariado que gana una nómina de 50,000 pesos y un empresario que genera un flujo de efectivo de 1,000,000 de pesos, pero para generar ese flujo de efectivo él se tiene que gastar 975,000 pesos. Entonces él solo tendría una capacidad contributiva de 25,000 pesos, mientras que el asalariado pues tiene el doble de capacidad contributiva. Entonces, en ese sentido es que se va a medir esa capacidad contributiva. La proporcionalidad tiene que ver con eso, con qué tanta capacidad tengo yo pues para contribuir. Y bueno, y por ahí queda eso de el principio de proporcionalidad, que ya lo dijimos, no es otra cosa más que la capacidad que tengo yo de contribuir, y esto obviamente es a partir de mis ingresos. Todo se empieza por ahí, de cuáles son mis ingresos, pero de los ingresos, de la ganancia que tengo yo de esos ingresos como tal. Y en el principio de equidad es el que vamos a tratar ahorita, y en un símil del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos somos iguales ante la ley, que no hay razón para la discriminación, no hay razón para discriminar. En este sentido, aplicado al terreno de las contribuciones, el principio de equidad
Pues se refiere básicamente a ser tratados como iguales. Entonces la función que tiene es que si alguien va a contribuir bajo ciertos lineamientos y si yo me ubico dentro de estos mismos supuestos, pues debo tributar bajo las mismas condiciones, obviamente, que el de enfrente o que el otro. Un ejemplo podría ser la determinación de los salarios mínimos, que recordemos que la ley del impuesto sobre la renta contempla los ingresos por salarios en el artículo 94, primera partida de este título. Cuarto, que contempla los ingresos de las personas físicas y al día de hoy se han actualizado las tablas para el pago del impuesto sobre la renta por este capítulo de salarios, y en este sentido podríamos entender que las personas que se ubican en la zona fronteriza ganan más y por ende podrían pues tener más capacidad para contribuir respecto al cálculo ordinario. Y pues nuevamente este principio no es otra cosa más que todos debemos ser tratados de la misma manera. Esto hablando en lo que a contribuciones se refiere. Que sean las mismas reglas de contribución tanto para los del sur como para los del norte, como para los del centro, para todos los individuos, para todos los ciudadanos mexicanos, que no haya distinción de ningún tipo. El principio de la legalidad o el principio de legalidad y seguridad jurídica, según criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se nos establece que es un requisito que conmina al Estado a que de manera formal y material exista una ley. Incluso en el mismo artículo 73 de la Constitución establece que dentro de las facultades del Congreso de la Unión está la imposición de contribuciones. En este sentido, hay un procedimiento que se tiene que establecer bajo efecto de que la legislación que al efecto emita la federación de este órgano legislativo sea correcta y adecuada. Tal procedimiento se encuentra dentro de la misma Constitución. Y naturalmente vamos a encontrar que tanto el principio de legalidad como el de seguridad jurídica se complementan o se conquetan y hacen de sí un elemento importante para nosotros como gobernados. Entonces la legalidad es prácticamente que exista una ley de la contribución como tal. Y en este sentido, como bien lo encontramos en el paquete económico que en efecto remite la Secretaría de Hacienda a revisión a través de la Cámara de Diputados en cada reforma que existe, es lo que normalmente nosotros llamamos el paquete económico, y este mismo contempla las diversas reformas al artículo específico de la Ley de Impuestos sobre la Renta, impuestos al valor agregado, de la Ley de Ingresos, etc. Hay que recordar, o es importante recordar, esa frase que dice: no hay tributo sin ley. Y pues bien, este principio no es otra cosa más que dice que debe de establecerse, debe existir una ley como tal, para que de esa manera nosotros sepamos exactamente cómo, cuándo y dónde tendremos que hacer pues esas contribuciones. Y lo que hace, básicamente por aquí está a lo que ese principio como tal se refiere. Más que nada es pues establece que nosotros como gobernados debemos tener claridad de cómo se van a causar y cuáles son las hipótesis previstas para efecto que nosotros nos ubiquemos en cualquier hipótesis normativa. Esto es en el hecho imponible a efecto de que nosotros, a tener claridad de cómo se van a generar las contribuciones, era lo que yo les decía, cómo, cuándo y dónde.
en qué momento se van a dar estas mismas, qué periodo tengo para pagar, bajo qué tasa, bajo qué lineamientos se determinará el monto de las contribuciones, etcétera. No hace otra cosa más que darnos seguridad jurídica, o busca darnos esa seguridad jurídica con bases sólidas a efecto de evitar que caigamos en una incertidumbre y por ende en un estado de indefensión, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Entonces, como ya lo dije, no es otra cosa más que indica que debe de existir una ley como tal, misma que marque cómo, cuándo y dónde al momento de nosotros pues tener que presentar, entregar, dar pues esas contribuciones de las mismas o mismas de las cuales se está hablando o se habló durante todo este trabajo. Pues por ahí está también el artículo 11, que el artículo 11 dice: cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculan por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario, cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero. En dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre de enero del año que se trate. Bueno, pues esto básicamente lo único que nos está diciendo es que si nosotros como contribuyentes iniciamos operaciones iniciamos operaciones, ya sea en el caso de tener un negocio o iniciamos un trabajo como tal, tenemos que iniciar nuestro año fiscal, si se puede decir de esa manera, pues justo cuando iniciemos ya sea el negocio como tal o el trabajo como tal, dependiendo de cuál sea nuestra situación. Como bien lo dice aquí, se tiene que iniciar el 1 de enero, pero en caso de que el negocio o trabajo o se den actividades al negocio o trabajo, dependiendo, no sé, en marzo o en cualquier otro mes, pues a partir de ahí iniciará lo que pues será nuestro tiempo, nuestro periodo fiscal. Obviamente, pues sí se terminará igual que todos, que sería el 31 de diciembre. Hasta ahí con esta exposición, espero pues sea entendible. No me queda más que decir gracias y hasta la próxima.